Hola, alma infinita, quiero hiper mega requete felicitarte por el paso que diste de entrar a este curso, a este proceso, a este programa que te va a ayudar a fortalecer todas tus raíces espirituales para que después puedas seguir construyendo y conociéndote más en todo tu ser espiritual. Hay muchos caminos para llegar a tu poder infinito, pero en este proceso lo que vamos a hacer primero que nada es conocerte a vos en lo más profundo de tu ser y conocer todas tus mayores habilidades y fortalecer esas debilidades que tenés para que después conectar con tu ser espiritual sea lo más fácil, lo más simple, lo más auténtico y lo más automático posible, que literalmente no tengas que estar indagando en sistemas complejos en tu cabeza y dudando de vos mismo y buscando siempre validaciones externas como para conectar con ese poder infinito que tenés adentro, que llevas adentro. Lo único que tenés que hacer es despertarlo y una vez que estés despierto es reconocerlo, permitirte observarlo y permitirte utilizarlo, llevarlo adelante sin ningún tipo de miedo. Así que para esto vamos a comenzar primero por lo más básico, que es, ¿qué es la espiritualidad? La espiritualidad es básicamente conectarte con tu espíritu. ¿Y qué es tu espíritu? Es todo tu ser. ¿Cómo podemos explicar que tu espíritu es todo tu ser? Porque todo es espíritu, todo es energía, todo está vibrando. Antes de existir la materia, en realidad existe la energía. Es frecuencia vibratoria que se está experimentando a sí misma en diferentes dimensiones. En algunas dimensiones se experimenta en toda una unidad completa y en algunas otras dimensiones se experimenta en separación, como por ejemplo la dimensión que estamos experimentando en este momento o la parte de la conciencia que vos estás logrando observar en este momento. Las frecuencias vibratorias vibran, valga la redundancia, en distintos niveles. En general, como para que podamos tener una línea, cuanto más bajos son los niveles vibratorios, te voy a poner un gráfico por acá, cuanto más bajos son los niveles vibratorios es como más lento y en esa lentitud es cuando termina siendo más denso, más rígido, más sólido, y cuanto más altos son las ondas de la frecuencia vibratoria suelen ser como más volátiles, más sueltas y más libres. Una comparación que me encanta como para que podamos entender esto de una forma muy fácil es cuando comparamos el tema de las frecuencias vibratorias con el agua. Pone que estamos hablando del agua, ¿no? Cuando el agua está en sus temperaturas más bajas, está sólida, ¿sí? Está en estado de hielo, está rígido, incluso llega momentos en el que el hielo está tan compacto que deja de ser transparente, y como lo es el agua en su estado natural, y empieza a ser más blanco. Entonces vos a través del hielo no podés ver porque es una cosa sólida, rígida, densa y no la podés manipular y andar cambiando de forma. Después el agua, cuando está en un estado de temperatura templada, está como más flexible, ¿sí? No está sólido como el hielo, siguen todas las partículas del agua unidas, cosa que la conciencia del agua como que se reconoce con sí misma, ¿sí? Y se mantiene siendo agua, se mantiene en una estructura compacta, pero es como más flexible y puede ser más transparente y podemos ver mejor a través de ella. Después, por otro lado, tenemos el agua en temperaturas elevadas. El agua en temperaturas elevadas, sus moléculas como que se separan, se dispersan, o sea, se convierte en nubes cuando podemos verla, pero no es algo que esté así unido, está como en este estado, ¿no? Está como así, en ese estado de locura en el que básicamente no tiene forma de nada. O sea, perfectamente nosotros podemos estar rodeados de vapor en este momento, que no lo vamos a ver, no se tiene por qué mantener el vapor unido consigo mismo como sí lo hace en estados más bajos, como lo es por ejemplo cuando está en estado templado o cuando está en estado sólido. El agua en temperaturas más elevadas se dispersa, se transforma básicamente en lo que quiere ser, ¿sí? Toma la forma que sea y hasta incluso es invisible. Entonces, si tomamos esta referencia y lo comparamos con la conciencia, podemos decir que cuanto más alto es nuestro estado vibratorio, más libertad tenemos de ser, y cuanto más bajo es nuestro estado vibratorio, más rígidos somos en nuestra capacidad de transformación y de evolución. O sea que desde un punto de vista, cuando hablamos de perspectiva, una vibración alta nos permite tener una mayor perspectiva y una vibración baja nos mantiene en una perspectiva muchísimo más cerrada y compacta. Quiero abrir una gran pregunta que se suele presentar mucho cuando hablamos de espiritualidad. ¿Vibrar alto es mejor que vibrar bajo? Y solemos pensar que tenemos que vibrar alto y vibrar alto y vibrar alto. En realidad, desde una perspectiva del universo, como que nada es mejor que otra cosa. O sea, el universo está experimentándose a sí mismo constantemente en un montón de dimensiones, en vibraciones altas y en vibraciones bajas.
para el universo, experimentarse en separación es una posibilidad más, o sea, es una experiencia más y una perspectiva más de todo lo que es posible y todo lo que es capaz de crear a través de sí mismo, a través de otra alma, de otra perspectiva que está experimentando una experiencia, valga la redundancia, de lo que es la separación. Simplemente está utilizando la separación para observarse, está aprovechando lo que son las energías bajas para observarse, experimentarse a sí mismo y para conocerse y para ver qué más es posible. Porque en sí una de las cosas que está haciendo el universo constantemente es expandirse, y se expande en todas las dimensiones posibles, incluso en la nuestra, donde todo parece rígido, donde todo parece materia, donde todo parece solidez, se está expandiendo a través de cada uno de nosotros, experimentando nuevas perspectivas. Entonces, para el universo, lo que es vibrar bajo no es mejor que vibrar alto, simplemente es otra posibilidad, otra existencia, otra cosa que hace porque puede hacerlo, porque simplemente tiene la capacidad de, entonces aprovecha para experimentarse a través de la vibración baja, para ver qué más es posible, básicamente. Y para vos también está bueno que entiendas este concepto de que experimentar la separación no es algo negativo, porque muchas veces en la espiritualidad tenemos esa cosa como de que todo está unido, ¿no? Que es una verdad que todo está unido a través de una esencia infinita y básicamente todos somos como que prácticamente lo mismo, pero está bueno que nosotros integremos esa razón de que el universo se está experimentando a sí mismo a través de nosotros y cada uno de nosotros es un pedacito de universo que ayuda a que el universo se experimente. O sea, no podemos conocer todo lo que es posible sin lo que es la experiencia de la separación, de lo que es la experiencia de los opuestos. ¿Vieron el típico no podemos conocer la luz sin la oscuridad, no podemos conocer lo alto sin lo bajo, no podemos conocer lo blanco sin lo negro? Bueno, es así. ¿Sí? Nuestra conciencia necesita de la experiencia de la separación para poder realmente tomar el valor de lo que son las cosas, ¿sí? Tomar el valor de lo que es nuestra experiencia en vida. Entonces, poder tener experiencias con personas que son diferentes a nosotros, poder tener diferentes tipos de países, poder tener diferentes culturas en el mundo, tener diferentes poderes, diferentes formas de hablar, es lo que nos permite a nosotros mismos de alguna forma como validarnos como individuos. O sea, como que no es malo experimentar una vida en la cual estamos vibrando bajo en lo que es cuestión de vibraciones entre dimensiones, porque en realidad nosotros lo que estamos también desde nuestra perspectiva, o sea, más allá de la perspectiva como suprema de águila que tiene el universo, nosotros también desde nuestra perspectiva estamos experimentando, estamos viviendo todo lo que es posible a través de lo que son cada uno de nuestros ojos, de nuestras vistas, de nuestra experiencia de vida. Entonces está bueno que empieces a integrar esta parte de la espiritualidad en la que estar en una dimensión en la que vibramos bajo no es necesariamente malo, ¿sí? No tenemos que escapar de esta dimensión. El tema Matrix es otra cosa, pero no tenemos por qué escapar de esta dimensión como si fuera algo malo, como si fuera una jaula, porque en realidad tu alma, literalmente tu espíritu, tu conciencia, eligió estar en esta experiencia para lo que es experimentarse, aprender un poco más de sí misma desde la perspectiva de lo que puede llegar a aprender a través de la separación, a través de que exista un yo y que exista un otro y poder observarme a mí a través de lo que veo en otro que es opuesto, diferente o similar a mí. Así yo puedo tomar conciencia en mi individualidad de lo que es la composición de mi ser. A través de la observación de todo lo que está separado de mí, yo puedo literalmente experimentarme a mí mismo también. Porque si yo soy una molécula de agua en el medio del mar, o sea, como que no puedo sentir algo que sea diferente a mí, no puedo ver algo que sea diferente a mí. O sea, somos básicamente todos iguales. O sea, una molécula de agua literalmente no se está como experimentando a sí misma y entendiendo las diferencias con las demás moléculas de agua y con otras partes del mundo. Nosotros sí tenemos esa capacidad porque yo, en vez de ser una molécula, soy un ser, soy una persona que tengo la posibilidad de diferenciarme de un cuadro, diferenciarme de una pared, diferenciarme del aire, diferenciarme de una persona que me cruzo, diferenciarme de un libro que tengo por acá adelante, diferenciarme de una planta. O sea, mi conciencia tiene la capacidad de reconocerse a sí misma a través de diferenciarse de lo que es diferente de uno. Entonces, la experiencia de separación también nos permite expandirnos a nosotros en conciencia, porque cuantas más cosas diferentes a nosotros estemos experimentando y seamos capaces de observar, y cuantas más cosas similares a nosotros seamos capaces de reconocer, tenemos una mayor conciencia, una mayor capacidad de aceptación y un mayor conocimiento de lo que es esa dimensión, de lo que es
digamos, todo lo posible que estamos viviendo como conciencias separadas o como parte de un universo que lo compone al todo. Literalmente, si nosotros no estuviéramos en la experiencia de la separación, no podríamos observar al detalle que compone al todo, porque el todo, sin el desglose de los detalles, sería imposible de reconocerse. Nosotros estamos como en el camino espiritual, entendiendo que hay un todo, una esencia que a todo lo une. Pero ¿qué es el todo si no podemos separar las partes? O sea, ¿qué es el todo si no podemos comprenderlo y entender lo que es el todo? Bueno, nosotros, en nuestra experiencia de separación, para la cual tenemos que vibrar más bajo para entrar en esa rigidez de perspectivas y en esa rigidez de experiencias divididas y unificadas en cada uno de las personas, de las almas, de los seres, ya sean humanos o no humanos, estamos a través de la separación experimentando todos los detalles que componen al todo. O sea, no podríamos observar al todo si no fuera desde el detalle, desde entender que el todo tiene muchas partes y cuantas más partes hay, más todo hay. Entonces, es mucho más fácil explicar al todo si el todo se puede dividir en partes y desde la perspectiva de cada una de las partes observarse en su totalidad. Y todo lo que es separación y opuestos, vibraciones bajas, vibraciones altas, para el universo en sí, desde una perspectiva general, como que no representa ningún tipo de polaridad. Entonces, podemos concluir que lo bueno y lo malo desde una perspectiva como realmente espiritual es totalmente relativo. O sea, el significado de lo bueno y lo malo son cosas que se las damos nosotros. No es que el universo piense en su conciencia que hay algo bueno y que hay algo malo, como que vibrar alto es mejor que vibrar bajo. No, desde la perspectiva del universo, vibrar alto y vibrar bajo es tan necesario y tan válido como su opuesto. O sea, el alto y el bajo es simplemente parte de la existencia, tanto como la luz y la oscuridad, ¿sí? Así que desdemonicemos, quitemos de la demonización lo que es el vibrar bajo para lo que es desde un punto de vista espiritual y del universo en sí. Así que acabas de recibir tu primera lección en lo que es la espiritualidad libre. No necesariamente tenés que demonizar las vibraciones bajas para ser un ser espiritual. Sos un fragmento de espíritu que decidió vibrar más bajo para poder experimentarse a sí mismo y conocer otra dimensión como es la que estás transitando. Y vibrar más alto y más bajo en esta dimensión, o sea, efectivamente te acerca a diferentes experiencias, a diferentes emociones, pero eso no significa que estar vibrando bajo en una vibración 3D sea efectivamente malo. O sea, una de las cosas que tenemos que entender también es que hay muchas personas que dicen que tienen una conciencia 5D o que tienen una conciencia 4D o que ya trascendieron la 3D y están en una dimensión superior, como que hay personas en esta dimensión que están vibrando en 3D y no, que yo tengo una conciencia 5D. O sea, a ver, vamos a entender esto. O sea, toda la totalidad de los seres humanos que están en la Tierra aquí y ahora vibren más alto o vibren más bajo, todos estamos teniendo una experiencia 3D. Nada de 4D ni de 5D porque eso es entrar a otras dimensiones. Nosotros estamos en la 3D. Mientras estemos acá, con esta personalidad, con este reconocimiento de la materia, con esta relación con la materia, vamos a estar en una 3D. ¿Podés vibrar un poco más alto y acercarte más a las vibraciones 4D? Sí, pero no vas a estar escapándote de la 3D mientras estés vivo y vivito y coleando acá, por decirlo de alguna forma. Mientras estés acá, vas a estar en una conciencia 3D, en una experiencia 3D, ¿sí? Y tenés que aceptar eso, porque si vos estás constantemente negando lo que es tu experiencia en esta 3D, en esta tercera dimensión, no le estás permitiendo a tu alma que aprenda de ella, no le estás permitiendo a tu alma que observe todas las cosas de las cuales puede aprender, sino que estás constantemente rechazando y ante el rechazo vos no estás aprendiendo, ante el rechazo no estás integrando conocimiento, no estás integrando experiencia, no te estás permitiendo vivir en ello, transitarlo, experimentarlo, transformarlo y realmente utilizar la 3D como un trampolín en el caso de que estés buscando evolucionar, ¿sí? Deja de negar el tránsito en la 3D. Integra el tránsito en la 3D y permitite observar y experimentar todo lo que la 3D te trae para que tu alma pueda evolucionar, porque para eso estás acá, para eso elegiste venir, ¿sí? Así que déjate de joder básicamente con el 4D y el 5D, que en este momento creas lo que te creas,
te inventes lo que te inventes, estás en una experiencia 3D. Y hasta que no termines de aceptar ese concepto y hasta que no termines de integrar ese conocimiento y te permitas a vos mismo realmente aprender de la experiencia 3D, vas a estar con un conflicto interno que no te va a permitir realmente integrar esos aprendizajes. Y cuando vos recién ahí integres todos los aprendizajes de la 3D, ahí recién vas a tener mayores posibilidades de efectivamente ascender a una 4D o ascender a una 5D o a un montón de dimensiones más que tenés por encima, ¿sí? Que incluso tu conciencia ya las está experimentando en este momento, aquí y ahora, en simultáneo. O sea que el hecho de salir de una dimensión para experimentar otra es básicamente una ilusión, ¿sí? Una ilusión incluso de esta dimensión que nos hace experimentar la ilusión de la separación. Te explico. Si bien estamos experimentando la separación para poder aprender de los opuestos, tu conciencia está en este mismo instante que la línea de tiempo corre de maneras diferentes y que incluso hay dimensiones a las que el tiempo y el espacio no existen como lo percibimos nosotros en esta dimensión porque existen otras leyes de la física. Lo que está pasando es que en este mismo instante tu conciencia también está en una conciencia 2D, 1D, 4, 5, 6, 7, 8, 9D y a multiplicarse de manera infinita, ¿sí? Entonces, vos, si estás pensando que vas a dejar de estar en 3D para empezar a estar en 4D, para estar después en 5D, es totalmente una ilusión que ha construido tu ego. El ego no es malo, lo vamos a hablar en otro momento más adelante, en otro módulo. Pero tu ego, tu personalidad o tu necesidad de hacerte valer y de creerte superior ha creado eso de que yo ya trascendí la 3D, entonces ahora soy superior. Si vos realmente integrás los conocimientos de lo que es la espiritualidad y las dimensiones, vas a entender que vos ahora con tu conciencia te estás observando en esta dimensión. Pero vos estás viviendo la 4D al mismo tiempo. No la estás viviendo desde esta conciencia, por ejemplo, yo en este momento me llamo Muriel. Muriel no está viviendo la 4D. Muriel no está viviendo la 5D, porque Muriel solamente existe en la 3D, ¿sí? Es una personalidad que yo adopté, que adquirí o que me fue formada en lo que es un fragmento de mi espíritu experimentando esta dimensión. Pero al mismo tiempo que yo estoy experimentando esto, hay una parte de mi conciencia que no se identifica como Muriel, porque no es Muriel, que está en otra dimensión experimentando cosas de la cuarta, la quinta, la sexta, ¿sí? Entonces, también integra eso, que el hecho de que vas en un momento a salir de la 3D y pasar a la 4D, pasar a la 5D es una ilusión. O sea, vos existís acá en la 3D y vos estás existiendo en este mismo momento en las demás dimensiones. O sea, en simultáneo, simplemente que hay diferentes partes de vos. Es como si en cada dimensión pudieras tener la capacidad de tener dos ojos distintos, un par de ojos distintos, un par de anteojos distintos también y un cerebro que piensa diferente en cada una de las dimensiones y en cada una de las dimensiones tienes una personalidad distinta, ¿sí? Acá en esta dimensión, tu nombre y apellido, decirlo en este momento, yo me identifico como tal, como fulano Pérez, ejemplo, ¿no? Y de repente, en otra dimensión no te identificas como fulano Pérez. Pero el otro ser, que tiene otro nombre, que se identifica de otra manera, también existe y es, literalmente, es tu fractal, o sea, es tu mismo espíritu experimentándose en otra dimensión. Entonces, en el momento en el que vos integrás este conocimiento de que no necesitas trascender la 3D para ir a la 4D, para ir a la 5D, porque literalmente ya estás ahí, empezás a aceptar que ¿qué tiene de malo experimentar la separación? Tipo, ¿qué tiene de malo experimentar la 3D? Vamos a experimentarla, vamos a entusiasmarnos un poquito más por esta experiencia que nuestra alma eligió, ¿sí? Ahora vamos con la misma pregunta de si vibrar alto o vibrar bajo es bueno o malo desde una perspectiva de la conciencia humana. Podemos observar desde una perspectiva del universo que no hay nada bueno ni nada malo, no hay ninguna cosa mejor que la otra en lo que compete a la conciencia del todo que se está experimentando a sí misma. Pero si vamos a una perspectiva más individual, o sea, la perspectiva del ser humano, por ejemplo, la perspectiva de tu yo de hoy en día, ahí sí podemos empezar a pensar de que hay cosas que son mejores que otras. ¿Por qué? Vamos de nuevo a lo que es la metáfora del agua. Cuando algo vibra alto, es un poco más flexible.
tiene mayor libertad de creación, mayor libertad de experiencia. Y cuando algo vibra bajo, es totalmente sólido y rígido. Y cuando hablo de solidez y rigidez, no estoy hablando de la habilidad, de la persistencia, de la disciplina, del ser decidido, de estar comprometido con una cosa específica, de saber exactamente lo que querés en la vida. No. Estoy hablando desde un punto de vista en el que tu mente literalmente es una piedra. Tus emociones son una piedra, que tenés una única perspectiva y así como vos pensás es como vas a pensar toda la vida y no le das el espacio al aprendizaje. Literalmente hay, seguramente en algún momento hayas conocido a alguna persona que es imposible hablar con ella, que es imposible hacerla entender algo, que es imposible tener una conversación y que esa persona abra la perspectiva a realmente poder observar lo que es el pensamiento de otra persona o poder aceptar lo que otra persona le está diciendo. Hay personas que literalmente no están dispuestas a aprender, que creen que ya se lo saben todo y que la única forma que tiene de funcionar el mundo es como ellos piensan. Bueno, ¿qué pasa con esta gente? Literalmente están vibrando bajo, están vibrando en esa solidez, están vibrando en esa rigidez. Y si lo vemos desde un punto de vista de qué es lo mejor para vos, para evolucionar, si estás totalmente rígido y te mantenés siempre en el mismo lugar, siempre con la misma perspectiva, siempre con el mismo conocimiento y vos no te abrís a aprender, claramente que no vas a evolucionar, vas a estar estancado en el mismo lugar, ¿sí? Vas a ser una roca dura, estancada en el medio de una corriente que no va a permitir ir con la corriente ni va a permitir ir hacia el otro lado. Simplemente vas a estar ahí plantado, pasmado y no vas a crecer ni para abajo ni para arriba. Vas a hacer una cosa sólida que simplemente existe y no te va a llevar a ningún lado eso. Sin embargo, cuando vos vibrás un poquito más alto y cuanto más elevada es tu vibración, más se permite ampliar tu perspectiva, más se permite ampliar tu capacidad energética, tu mentalidad, tus emociones, más te permitís aprender, más te permitís experimentar. Y a cuanto más experiencia, más conocimiento, más aceptación, mayor observación, mayor amplitud en tu capacidad de ver diferentes perspectivas, claramente que más capacidad tenés vos de evolucionar, porque estás abarcando más. Entonces, cuando estás abarcando más en lo que es tu experiencia, obviamente que estás más cerca de la evolución. Así que obvio que desde un punto de vista del universo no hay nada bueno ni malo, pero digamos como que para vos a nivel individual, si lo miramos como que, ok, mi objetivo en este momento no es enfocarme en todo el universo, porque ok, el universo tiene su propio sistema que funciona por sí mismo y no me necesita a mí, sino que en este momento yo soy quien se necesita a mí. Yo acepto desde mi perspectiva individual que en mi experiencia de separación soy yo el que necesita evolucionar. Entonces me voy a enfocar en mí y soy yo el que se va a enfocar en tratar de vibrar más alto para que mi perspectiva se amplíe. Entonces ahí voy a estar más alineado con un camino de evolución que si estuviera vibrando bajo y estuviera en un cerebro transformado en una roca de hielo que no le traspasa ningún tipo de información y no soy capaz de aceptar nada nuevo, básicamente. Así que bueno, alma infinita, acabas de aprender algo importante sobre lo que es la vibración, sobre por qué es importante vibrar alto como ser individual, pero por qué también desde una perspectiva del universo no es que hay una cosa que sea mejor que la otra, ¿sí? Incluso algo que es un detalle a destacar también es que desde la perspectiva del universo, cuando hay un alma, un fractal que está en esta dimensión experimentándose y vibra abajo y se estanca y no evoluciona, al universo como que no le importa, o sea, porque el universo también está observando que una de las posibilidades de la experiencia y de la existencia es estar estancado, ¿sí? Como que no le importe si hay un fractal que se estanca porque simplemente se está observando y dice, bueno, esto también es posible que un fractal se estanque. Pero para quien no es beneficioso es para el fractal en sí, para el fractal que está tratando de sobrevivir, ¿sí? Que se quedó estancado, que no evolucionó y que su alma como en individualidad no ha evolucionado y no ha experimentado, digamos, algo más expansivo, algo más nutritivo para sí mismo. Así que, bueno, la cuestión es esa, o sea, ¿qué es lo que vos vas a elegir? ¿Podés vibrar bajo y quedarte en tu roca estancada? Claro que podés hacerlo, ¿sí? Es una posibilidad, sos libre. Ahora, cuando vos empezás a vibrar un poquito más alto, tenés mayores libertades de experiencia y tu experiencia en esta dimensión, desde tuyo, va a ser más nutritiva, más alegre, te aseguro que te vas a sentir mejor.
Para ir cerrando esta clase de introducción, para que conozcas un poquito más lo que tiene que ver con las energías y la conexión con la espiritualidad, tenés que entender que el hecho de vibrar alto no significa necesariamente que siempre vas a tener emociones altas, y que vibrar bajo no significa que siempre vas a tener emociones bajas, y que cuando vibras alto tener emociones bajas está mal, o que cuando vibras bajo tenés emociones altas está mal, ¿sí? La cuestión es así, hay emociones que vibran en mayores frecuencias que otras. Te voy a dejar acá una gráfica para que más o menos tengas una idea de ellas, y además te lo voy a dejar en el ebook que tenemos de apoyo también, para que tengas más o menos una referencia de cuáles son las emociones de más alta vibración y las emociones de más baja vibración. Pero la cuestión es así, o sea, vos podés ser una persona que vibra alto en su naturalidad, como que en su vida y su experiencia tiene mayores libertades, mayor flexibilidad, mayor posibilidad de transformar la materia, de desarrollar sus dones, de conectar con otras dimensiones. Y puede que en algún momento de tu vida tengas momentos de baja vibración, ¿sí? Como por ejemplo odio, ira, rabia, tristeza, que son emociones bajas, ¿sí? Que vibran bajo, pero eso no determina que vos seas un ser que vibra bajo. O sea, que vibres alto no significa que no te puedas permitir transitar esos procesos, porque eso también a vos te genera una anulación interna, te genera un trauma, te generan bloqueos, te genera que la energía no fluya, que no estés observando la propia experiencia que estás transitando en esta vida. ¿Sí? No significa que debas ser ciego a situaciones de la vida que te generan baja vibración, o que transites una emoción que es de baja frecuencia. Simplemente cuando vibras alto y se te presentan esas emociones, las transitas, las observas, y para vos significa un aprendizaje que te permite seguir vibrando alto. Y por el otro lado también están las personas que en general suelen vibrar bajo, como que de por sí ya vibran bajo, tienen una conciencia recontra cerrada, tienen una energía vibratoria recontra baja, vibran bajo. O sea, literalmente vibran bajo, y es algo que puedes sentir cuando te acercas a personas que vibran bajo. Las personas pueden también tener experiencias que los hagan tener emociones altas, pero esas emociones altas, como que en algún momento estén agradecidos, o que en algún momento se sientan felices, o que en algún momento sientan amor, no termina determinando que esas personas vayan a tener un grado de conciencia que vibre alto, o que van a estar vibrando alto constantemente. O sea, por ejemplo, vos ponle que sos una persona que vibra alto en general en la vida, y de repente pasás por un momento triste, como que se te muere una mascota, fallecen tus padres, te despiden del trabajo, y tenés emociones que son negativas. Y eso no significa que vos vayas a ser una persona que vibra bajo, ¿sí? Pero por otro lado tenés una persona que vibra bajo siempre, ¿sí? Y de repente, yo qué sé, siente gratitud porque se ganó un sorteo, o siente gratitud porque se ganó una tele, o siente felicidad porque ganó su equipo de fútbol favorito. Y eso no significa que esa persona vaya a pasar a vibrar alto. O sea, son episodios, tanto para uno como para otro, son episodios puntuales que no terminan de determinar cuál es tu vibración, tu estado de conciencia frecuente, ¿sí? Tu vibración y tu estado de conciencia es algo que lo vas a ir determinando vos según los hábitos que tengas, según la información que metas a tu mente, según lo comprometido que estés con observarte, con experimentarte, con evolucionar, con activar tus dones, con activar tu experiencia y tu conocimiento y tu conexión espiritual. Todas esas cosas te van a ayudar a que vos vayas evolucionando espiritualmente y vayas aumentando tu vibración. Hechos puntuales en la vida que te hagan vibrar un poquito más alto, un poquito más bajo, eso como que es simplemente un episodio, es simplemente un rayo, un splash, así, un algo, una situación que aparece, que la experimentás como una emoción, no como un estado del ser. Vos tenés tu estado vibratorio y tu estado de conciencia y tu grado de conciencia como estado de ser, y después tenés splashes o situaciones o emociones esporádicas que transitas que te hacen vibrar un poquito en esa frecuencia y después pasan y chau. Pero eso no determina tu estado de ser, ¿sí? Es importante que integres esto también para que no niegues el pasaje o el tránsito de emociones bajas.